Bueno, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente. Les doy nuevamente la bienvenida a la reunión y también saludamos a los bendecidos que mirarán la grabación en diferido más adelante y a quienes se conecten. Más adelante también les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Creo que hoy ya durante el día hemos orado varias veces. Nuestros pensamientos han estado centrados en Dios y en la palabra. Oramos cuando pensamos en Él, meditamos en Él, oramos en la mañana, al despertar, le alabamos durante diferentes tiempos en el día y bueno, ahora nuevamente para encontrarnos con la palabra, pues hagamos nuevamente nuestra oración, Señor, teniendo siempre teniendo en cuenta que cuando nosotros oramos al Señor, no lo hacemos únicamente como por cumplir un protocolo, sino que verdaderamente oramos porque nuestro deleite está en Él, en el Señor, conocerlo a Él, en acercarnos a Él. Entonces, por eso, pues vamos a aprovechar este momento maravilloso para que oremos juntos al Señor y para que le demos las gracias, porque Él es bueno en gran manera con nosotros. Señor, esta mañana cuando despertamos, nosotros fuimos personas muy favorecidas porque recibimos unas misericordias nuevas que durante el día hemos ido disfrutando, las misericordias del Señor, el amor que nos profesas en cada una de esas manifestaciones que tienes para nosotros, desde las cosas básicas que siempre tenemos y que a veces pasamos por alto, como es el alimento, el vestido, un lugar donde vivir, la salud, la familia, los amigos, las bendiciones materiales, el tiempo, todo lo que tenemos y nos has dado. Hoy queremos decirte, Señor, muchísimas gracias. Muchas gracias, sobre todo, por tu divina presencia en nuestras vidas. Muchas gracias por tu divina presencia en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de ser llamados hijos de Dios al creer en Jesucristo. Gracias por darnos el regalo maravilloso de la fe para creer. Muchas gracias por bendecirnos con toda bendición. Gracias por el Espíritu Santo que siempre nos ayuda día a día a conocer más al Señor. Permite, Padre, que este tiempo de estudio y de encuentro con la palabra nos instruya, nos enseñe, nos edifique, nos consuele, nos exhorte y así podamos nosotros disfrutar de un crecimiento en nuestra vida, en esta comunión que tenemos contigo, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, gracia y paz. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. 2 de Pedro 1, 5. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leamos primero algunas versiones, digamos, tradicionales, que dicen, por ejemplo, leamos la Reina Valera: por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, y a la virtud añadan conocimiento. Bueno, acá tenemos tres cosas importantes que
nos aconseja el apóstol Pedro en esta oportunidad que nos encontramos con el estudio de la palabra de Dios. Comienza el texto diciéndonos que con diligencia, es decir, que el apóstol nos está haciendo un llamado para que esas palabras que él estaba escribiendo posteriores a esa palabra de diligencia, les prestemos atención y trabajemos en ellas por obedecerlas o por edificarlas en el orden en que el apóstol está escribiendo, o al menos fortaleciéndolas en nosotros, en nuestras vidas. El texto, cuando entramos en él, de primera mano nos dice que nosotros ya tenemos lo que se llama o se conoce como la fe. Por eso el texto dice: por esto mismo, con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, hablemos un poquitico de la fe rápidamente. La fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, en el Evangelio eterno, en el Evangelio de la gracia. ¿Qué es fe? Hay muchas definiciones de fe. Una de ellas, conocida por los cristianos y aprendida de memoria por miles también, es la que hace referencia a la versión Reina Valera 1960, que nos dice después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otras versiones que usan otras expresiones diferentes a esta. Por eso, con toda diligencia, añadid a vuestra fe, es decir, en nosotros ya hay un convencimiento de las verdades espirituales, un convencimiento del Evangelio de Jesucristo, porque nuestra fe, como dice el apóstol, no está depositada en la sabiduría de los hombres. Tampoco nuestra fe está depositada en la comida. Tampoco nuestra fe está depositada en el vestido. Tampoco nuestra fe está depositada en prácticas religiosas. Es decir, nosotros no nos hemos acercado a Dios y hemos alcanzado este nivel de comunión con Dios y este estado de hijos de Dios por comer o no comer ciertas cosas, por vestir de cierta forma o por hacer ciertos ritos religiosos. Nosotros hemos alcanzado la posición que tenemos actualmente de hijos de Dios porque decidimos creer. ¿Creer en quién? Creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo hemos creído con el corazón y lo hemos confesado con nuestra boca. Por eso la fe es la certeza, es la convicción. Es la certeza que nosotros tenemos y la convicción interna de que para nosotros no hay duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay duda. Cuando usted y yo tenemos el corazón convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es Dios, entonces la palabra de Dios dice que somos salvos. La palabra de Dios dice que si creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios o el único mediador entre Dios y los hombres, nosotros tenemos el estado espiritual que se llama vida eterna. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros entonces recibimos la bendición que dice la carta a los Hebreos. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, abrazamos entonces el Evangelio eterno, el nuevo pacto o el Evangelio de la gracia. Entonces, yo, igual que Pedro, les hablo a ustedes, a quienes yo creo que ustedes ya tienen fe, pero no fe en una religión,
sino fe en el Hijo de Dios. Es probable que de pronto algunos, aparte de tener fe en el Hijo de Dios, también tengan una religión. Es decir, un lugar de culto. Pero recuerde que aquí no estamos hablando de que hemos alcanzado la posición de hijos de Dios por estar en una religión X, sino que hemos alcanzado el estado de hijos de Dios por creer con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ahora con toda diligencia, amados hermanos, por favor, vamos a añadir a nuestra fe, vamos a añadir virtud. Hablamos que la virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de sus acciones. Incluso la virtud, dicen otros lugares de consulta, requiere de un esfuerzo de la persona para hacer el bien, para tener una buena conducta. Y qué interesante que el apóstol sobre la fe diga que lo que sigue después de la fe es la virtud. No debe existir en nosotros tal contradicción que teniendo fe en Jesucristo, y se entiende que quienes tienen fe en Jesucristo y son hijos de Dios y han nacido de nuevo y su vida ha cambiado para bien, no tengan virtud. Es decir, sean personas cuya vida o testimonio o forma de vida contradiga la fe que están profesando. Entonces, es muy importante para usted y para mí, como hijos de Dios, recordar que el apóstol Pedro dice, pongan diligencia ¿en qué? En ser buenas personas. A algunos se les da naturalmente ser buenas personas, se les da con facilidad. Son personas que por naturaleza son amigables, son cordiales, son gente muy buena, muy agradable, gente buena, pero hay otras personas que tienen que esforzarse un poco. Pero si usted tiene fe y ha creído en el Señor, algo en lo que debe trabajar o poner diligencia, buscar las herramientas, cómo ser más empático, cómo ser más resiliente, cómo aprender a soltar, a olvidar, a sanar. Cómo yo, que ya tengo fe, puedo ahora ser un mejor ser humano. Entonces voy a añadirle a la fe la virtud. La virtud, que es esa disposición de hacer el bien a través de acciones concretas. Es decir, en el trato con el semejante, en el trato con las demás personas. Buscaré hacer el bien. Hoy quiero invitarles para la tercera palabra y he preparado unos versículos bíblicos para que estemos ahí. Con toda diligencia, dice la Biblia, con toda diligencia, por favor, añadan a su fe virtud y a la virtud añadan conocimiento. Miremos el texto nuevamente de Segunda de Pedro. La traducción lenguaje actual dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, la fe, esforzarse por hacer el bien, la virtud, y procurar conocer mejor a Dios, el conocimiento. Uno
es llamado por el Señor, o como decimos, uno conoce al Señor, llega ese momento en la vida en que Dios se le revela a usted, a mí. ¿Se nos revela cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Se nos reveló porque algunos desde la niñez han conocido al Señor. Se nos revela porque a algunos les llega en un momento de crisis, una crisis matrimonial, una crisis familiar, una crisis financiera, una crisis de salud. En algún momento el Señor nos llama y se presenta a sí mismo como la única salida o la única solución al estado que tenemos en ese momento. Muchas personas tienen crisis existenciales. Muchas personas se levantan a veces teniéndolo todo, aparentemente, no le hayan sentido a la vida. Hay una ausencia en ellos de algo más. Bueno, ese algo más es la espiritualidad. Y es muy importante que quienes no conocen a Dios, pero que están cerca de nosotros podamos identificar cuando una persona está en ese estado y poderle invitar a que se acerque al Señor, a que conozca al Señor. Y si usted y yo algún día nos levantamos en ese estado, de ese vacío, de ese no me llena nada, aunque lo tengo todo, quizás lo que nosotros requerimos es mayor comunión, y ahí viene la tercera palabra, que es mayor conocimiento de Dios. Por eso mismo, con toda diligencia, añadamos a la fe que ya tenemos, a la confianza que tenemos en Dios, añadamos virtud. Pero a la virtud debemos añadir el conocimiento. El conocimiento es sumamente importante. Toda la experiencia del ser humano gira en torno al conocimiento, gira en torno a lo que sabe en su mente, a lo que sabe en su corazón, a la información que está registrada en su cuerpo, a través de sus emociones, sus impresiones, a través de sus creencias, a través de lo que le han transmitido en la familia, en la escuela, el colegio, la universidad, la vida, la iglesia, la sociedad. La vida de todo ser humano gira en torno a lo que sabe. Uno en esa experiencia viene al Señor, conoce al Señor, pero uno ya trae una cantidad de arandelas, uno ya trae una cantidad de creencias, de conocimientos a la vida cristiana. A veces incluso las personas dicen, sí, yo acepto esto, pero esto no. Sí, ahí dice así, pero yo creo que es así. Y otros abiertamente dicen, no, yo no acepto eso, o yo no creo en eso. Porque tenemos muchas ideas. Entonces la invitación del apóstol Pedro es que, por favor, como creyentes, usted no se puede conformar ni se debe conformar con decir, sí, ya conocí al Señor en una forma general. Sí, ya conocí a Dios. Es decir, yo creo en Dios. Bueno, Santiago, hablando a las 11 tribus de la casa de Israel, a las tribus de la casa de Israel, Santiago usa una expresión muy fuerte. Él dice así, ¿tú crees en Dios? Entonces él dice, bien haces. Y dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan, dando a entender que hay personas o ideas o pensamientos o entes o fuerzas que, aunque reconozcan la existencia de Dios, aún así no generan ellos cambios. Entonces uno no debe escudarse en decir, sí, ya conozco al Señor. La verdad es, amados, que no nos alcanza la vida para conocer a Dios. Mucho menos con la existencia tan corta que tenemos, así sea de 80 o 100 años, para conocer a un Dios que es eterno.
Pero la Biblia sí nos invita para que con diligencia, como dice el apóstol Pedro, nosotros entremos, amados, entremos en esa disposición de conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? La información de Dios está en nuestro espíritu. Podríamos hablar de un ADN espiritual. Está en nuestro espíritu, porque fuimos creados a su imagen y semejanza en el espíritu. Su palabra está en nosotros, en el espíritu. Pero en la experiencia humana, a Dios lo conocemos a través del entendimiento. Por eso se nos invita para que lo conozcamos. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32. Por favor, vaya a su Biblia conmigo en Juan 8, 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Las versiones dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ya conoces al Señor? ¿Ya le entregaste la vida al Señor? ¿Ya aceptaste y creíste en el corazón que los pecados fueron perdonados? Que eres un hijo, una hija de Dios, que tienes vida eterna. Ahora empiezas a dar esos frutos, esa virtud, a tener una buena conducta, un buen comportamiento, a veces con algo de esfuerzo. Ahora lo que sigue es conocerlo. ¿Conocer qué? La verdad, porque ya te encontraste con la verdad. Sí, Dios es, pero a Dios no se le conoce en un día, porque Él es eterno. Su conocimiento y sabiduría es eterna. Pero Dios nos brinda a través del Evangelio y a través de su Hijo Jesucristo, nos envía una invitación y nos brinda la oportunidad de acercarnos a Él con confianza, con libertad. Acercarnos al trono de la gracia para conocer al Señor. Cada uno de nosotros ha conocido a Dios en diferentes etapas de la vida. Lo hemos conocido a veces en la enfermedad. Lo hemos conocido como el Señor nuestro sanador. Uno le puede decir a las personas, el Señor sana. Y alguien puede decir, sí, amén, Él sana. Pero ¿quiénes han conocido al Señor como el sanador? Quienes han estado enfermos. Otros han conocido al Señor como el protector, como el guardador, como el que los libra, porque han pasado por situaciones que los ha amenazado y Dios los ha librado. Otros lo han conocido como el Dios que provee o suple, como se nombra en el Antiguo Testamento, como Jehová Jireh. Otros lo han conocido como el Dios que da paz. Cada experiencia, amados hermanos, de la vida cotidiana, de la vida diaria, es una oportunidad para conocer al Señor. Hoy mismo usted puede estar pasando por alguna situación humana. Algunas son manejables, otras son un poco más difíciles. Yo no sé cuál puede ser su pensamiento hoy, o su condición emocional, o su condición económica o financiera, o qué decisiones apremiantes, importantes usted debe tomar, o qué decisiones en cuanto a la vida personal usted deba tomar, o qué amenazas puede tener sobre su vida, o qué oportunidades se le han presentado. Pero sí puedo decirle algo que yo lo he experimentado. En cada circunstancia de la vida, nosotros podemos conocerlo a Él. Él se nos revela en cada circunstancia de la vida. Por eso dice,
Entremos con confianza al trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar ayuda en el oportuno socorro. Cualquiera que sea la condición que tengas, invoca primero al Señor. El salmista dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invoque primero al Señor. Llame primero al Señor. Dígale al Señor: Señor, mira mi condición. Mira, Señor, lo que dicen mis detractores o mis enemigos. Mira las oportunidades que se me presentan o las acusaciones que tengo. Mira las amenazas. Mira la circunstancia, porque a Dios no solamente se le invoca y se le busca cuando las cosas van mal. Nosotros que somos sus hijos, le buscamos y le invocamos en todo tiempo, para celebrar con el Señor nuestras victorias y para llorar en Él nuestras derrotas o fracasos, para suplicarle ayuda o para darle las gracias. Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14, versículo 6, Jesús, hablando con sus discípulos, les dice de la siguiente manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Él, aquel en quien tenemos nuestra fe, aquel en quien hemos creído, Él es la verdad. Su palabra es la verdad, su evangelio es la verdad. Conoceréis la verdad, conoceréis al Señor, y el Señor los hará libres. Algunos de ustedes, al día de hoy, ya experimentan la libertad. Algunos de ustedes ya pueden testificar incluso. Algunos de ustedes ya podrían enviar sus testimonios o decirlo a alguna persona: Dios me ha hecho libre. Libre de un hábito que no era saludable para usted, para sus finanzas, para su familia, para su esposo, su esposa o sus hijos. Libre de ideas que usted tenía en su mente o en su corazón. Libre de creencias que le restaban y le limitaban. Libres del temor. Libres de condenación. Libres de conciencia de pecado. Libres de culpabilidad. Libres de la condenación y del infierno. Conoceréis a Cristo. Conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Y el texto es una palabra que se complementa y está escrita de una manera que podemos darle la aplicación a nivel de los pensamientos. Seréis verdaderamente libres. Porque el primer lugar donde un hombre es libre o esclavo es en su mente, en su corazón. Hay quienes, aunque andan por las calles, tienen libertad de movimiento. No obstante, su mente y su corazón en algunas áreas no está libre. Algunos incluso están pagando condena muchos años. ¿Y qué clase de condena pagan? Ideas, pensamientos, creencias que los están limitando o castigando todos los días. Hoy te invito para que, conociendo a Jesucristo, para que conociendo al Señor Jesucristo, usted y yo experimentemos la verdadera libertad gloriosa de los hijos de Dios. Experimentemos esa libertad gloriosa que tenemos los que somos hijos de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Vamos a mirar ahora el texto, por favor, que está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas es un libro de los profetas menores, está ya al final del Antiguo Testamento. Oseas capítulo 4, versículo 6.
Vamos a leerlo en la versión que generalmente todas las personas usan y luego la leemos en el lenguaje actual. Dice el texto: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La traducción lenguaje actual dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Mire usted el llamado que Dios le hizo a la nación de Israel antes del Mesías. Y un texto que podemos usar también para este tiempo. ¿Qué llevó a que el pueblo de Dios pereciera en cuanto al propósito que Dios tenía establecido para ellos? En cuanto a la preparación del corazón para recibir al Mesías, en cuanto a la consagración al Señor, que ellos menospreciaron el conocimiento. Es decir, así como lo dice el apóstol, en Pedro, donde él dice: pongan diligencia. El pueblo de Dios en el antiguo pacto no tuvo diligencia. ¿En qué no tuvo diligencia? En conocer a su Dios, en conocer la ley de su Dios, en conocer la voluntad de su Dios, en conocer qué es lo que Dios exigía de ellos. Prestaron, sí, como es común, ellos prestaron una diligencia a otros asuntos o a otros temas, pero nada que tuviera que ver precisamente con la ley de su Dios. Nosotros prestamos atención a muchas cosas hoy en día. Tenemos diligencia para muchas cosas. Algunos se están preparando para tener más dinero. Algunos están estudiando las ciencias que se usan en este tiempo, las tecnologías, la informática, las redes, el marketing. Otros están estudiando otros conocimientos, ingenierías. Otros están enfocados en el área donde está parte de su mente y de su corazón, porque es donde tienen puesta la fe o la expectativa de generar ingresos o dinero. Otras personas están dedicadas a buscar cómo construir su propia casa o construir su propia familia, su propio hogar. Ahora, nada de eso es malo. Pero, ¿qué debe priorizar nuestro tiempo en la tierra? ¿Qué debe llenar nuestro corazón? ¿Qué debe provocarnos todos los días admiración? ¿Qué debe cautivar nuestro corazón? El conocimiento de Dios. Conocerlo a Él. Acercarnos a Él. Ya tenemos fe. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda en esa virtud cristiana de ser buenos seres humanos. Tratar bien a los demás. Añadamos a todo eso ahora el conocimiento de Dios. El pueblo de Dios es un ejemplo para nosotros de lo que le puede pasar a una nación, a una familia, a una persona cuando ignora a Dios. Dios habla de muchas formas. El Salmo 19 dice que Dios nos habla a través de toda su creación. Dios nos habla a través de los cielos y de la tierra, a través del sol, las estrellas, la luna. Dios habla a través de las estaciones. Dios habla a través de la naturaleza. Dios nos habla al espíritu, a la mente, al corazón. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través del ministro. Dios nos habla cuando nos reunimos. Que haya en nosotros, por lo tanto, amados hermanos,
la diligencia. ¿Para qué? Para decir, todos los días conoceré más a mi Dios. Todos los días conoceré más la fe. Podemos empezar por lo más básico que tenemos, lo más fácil, por así decirlo, y es la lectura continua de la palabra de Dios. Ese es un tema de los más tratados y enseñados en las iglesias, pero también es un tema que lamentablemente no es practicado por miles de personas. Leer todos los días la palabra de Dios. Hay que decirlo con vergüenza ajena. Hay creyentes que todos los días entran a sus dispositivos y gastan allí 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, media hora o más. Algunos laborando y otros simplemente en sus redes sociales o quemando el tiempo. Pero no entran ni una sola vez a hacer una lectura de la palabra de Dios, que la pueden hacer en el dispositivo. Todos los días. Todos los días. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y así sucesivamente. Yo quiero invitarlos hoy para que aumentemos la lectura de la palabra de Dios. Para que leamos no semanalmente, ni cada 2 días, ni cada 3 días la reflexión que enviamos, sino que la leamos todos los días, 1 o 2 veces. Y para que prestemos mucha atención a las enseñanzas que transmitimos o que enviamos, porque estas enseñanzas nos van aclarando y nos van permitiendo tener un mayor conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas y también un mayor conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué enseña Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Amados hermanos, vamos a ir a otro texto de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Un texto conocido, creo que por todos, y lo hemos leído varias veces, lo hemos memorizado algunas personas también, y es este que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la traducción lenguaje actual dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es el conocimiento de Dios. Esa es la vida eterna. El conocimiento de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, tenemos un conocimiento amplio, general, de Dios, sí. Pero decir que hay Dios no nos da vida eterna. Ay, sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús que murió y resucitó, no nos da vida eterna. Depositar nuestra fe en Él sí nos da vida eterna. Recibir sus enseñanzas sí nos da la experiencia de la vida eterna. Esta es la vida eterna, el conocimiento de Dios. ¿Cuántos años nos restan por vivir? No lo sabemos. Pero qué bueno que con diligencia, como dice el apóstol Pedro, con diligencia, todos los días nosotros pongamos empeño, no solo en conocer las cosas de este sistema que necesitamos para vivir, sino que también pongamos empeño en conocer lo concerniente a quién es Dios y quién es Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Nosotros sabemos que Jesucristo no es religión. Por eso muchas veces hemos dicho
más Cristo, menos religión. Hay que decir que muchos de nosotros tenemos muy buen conocimiento en religión, mas no en espiritualidad. Por eso la invitación, amados, es a crecer en el conocimiento. Pastor, ¿me inscribo en un seminario? Pastor, ¿me compro un curso? La oración nos permite conocer a Dios. La lectura de la palabra nos permite conocer a Dios. El vincularnos a una comunidad disciplinadamente. Vincularnos a una comunidad disciplinadamente nos permite conocer a Dios. Ya si nosotros asistimos a una comunidad disciplinadamente, recibimos las enseñanzas pastorales de esa comunidad, leemos la palabra y oramos y mostramos un interés mayor por el aprendizaje, entonces podemos celebrar estudios o entrar a un seminario o hacer otra cosa. Pero lo primero es la comunión íntima, la oración, la lectura de la palabra diaria, permanente, y vincularnos activamente a una comunidad donde hay un pastor que enseña la palabra. No saltarnos el ABC, sino empezar por lo primero. Es que yo quiero conocer a Dios, pero no quiero hacerlo a través de ninguna iglesia. Pues Dios se da a conocer a través de las iglesias. Incluso usted y yo llegamos a ser personas más espirituales cada día, abandonando las cosas de la religión, porque comenzamos nuestra fe cristiana a través de una comunidad, de una iglesia, de un grupo, de oración, en un barrio, en una casa, de una capilla. Siempre es necesario que alguien nos enseñe, aprender de alguien. Y si Dios nos ha llamado también para enseñar, pues en el mismo proceso usted será capacitado por Dios con el Espíritu Santo y podrá enseñar a otros también su fe o la espiritualidad. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la vida eterna? Me gusta mucho ese texto porque uno podría a veces decir, la vida eterna, ¿qué hay que hacer para tener vida eterna? Por ejemplo, a uno le puede decir, para asegurarles que tienen la vida eterna, usted tiene que ir a tal ciudad, a tal lugar, a un santuario, qué sé yo, a una laguna, a un río, y hacer un ritual. Y le aseguramos que usted tiene la vida eterna. Mucha gente estaría dispuesta a ir y hacer el ritual, y hacer la caminata, y hacer todo lo que tiene que hacer para asegurarse la vida eterna. Esta es la vida eterna, es sencillo. Es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Es encontrarnos con Dios en la mente y en el corazón. Es el acercamiento a Dios a través de la palabra, a través de la oración y en este caso, pues a través de la comunidad, que en nuestro caso se llama pues vínculo perfecto. Ese es uno de los medios para uno conocer a Dios. Ahora, Dios no está en un templo encerrado. Dios está en todo. Sin embargo, ustedes escuchan esta palabra a través de este servidor y en esta comunidad. Así que acerquémonos más con esa humildad que debe caracterizarnos para conocer a Dios. No solamente un conocimiento a nivel de ideas, porque yo podría decirles, lean este libro. Ahí está todo explicado. Entonces hay libros maravillosos. Y uno dice, no, ese libro es espectacular. Claro, y el libro será más espectacular en la medida que una persona sea más espiritual para poder comprender las verdades espirituales. Porque el mismo libro lo puede leer otra persona que no tenga ese despertar espiritual y dice, no me gustó, es pesado el libro, es enredado. Por eso el conocimiento no solamente es lectura y aprenda de memoria. El conocimiento es la experiencia de conocer a Dios en el día a día, en cada etapa de mi vida. Conocer a Dios, conocer a Cristo.
como Señor, como Salvador, como hermano, como amigo, como profesor, como maestro, como consolador. Conocerlo en el día a día, en la experiencia de mi vida cristiana. Cuando tengo bendiciones, alegrarme con Él. Cuando tengo dificultades, con Él, pedirle a Él. Cuando necesito un milagro, ver su manifestación. Cuando estoy enfermo, ver la salud. Cuando estoy amenazado, ver la protección. Conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Porque una vez que usted lo experimenta, nadie se lo puede quitar. Usted tiene el testimonio dentro de usted de que Él es. Él es. Vamos, amados hermanos, a dejar el día de hoy hasta este punto. Vamos a recordar el texto de 2 de Pedro 1:5 que dice: mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien y procurar conocer a Dios. En la Reina Valera dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces, no olvidemos, recordemos, con diligencia, porque estos temas y estas directrices que da el Espíritu Santo a través de Pedro, uno las puede escuchar y decir, sí, muy bueno, muy bueno. No, diligencia es decirnos a nosotros mismos, esto es importante y esto hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Poner toda mi confianza en Dios, creer que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, creerlo y confesarlo. Y después de eso la virtud, que es el esforzarse por ser un buen ser humano, un buen comportamiento, una buena conducta. ¿Por qué? Porque ahora tiene a Dios en su vida, porque ahora muestra los frutos de una persona que ha nacido de nuevo. Y me quedo ahí, no, ahora conozca más a su Dios. Mire, me gusta mucho cuando un día Jesús devolvió a unos maestros y les dijo, vayan y aprendan. O sea, conocimiento. Por eso Oseas dice, mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y él toma a estos maestros y les dice, vayan y aprendan. No se lo dijo a personas del pueblo, a maestros. ¿Y qué les dijo? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, por eso es que es necesario conocer a Dios, conocer a Cristo. Porque incluso para nosotros hoy en día, hermanos, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? ¿Qué significaría misericordia quiero y no tradiciones? ¿Qué significa misericordia quiero y no protocolo? ¿Qué significa? ¿Frente a qué? Frente a tu hermano que está necesitado. Frente a tu familia. Frente a tu esposa o tu esposo. Frente a tus hijos. Frente al desconocido. Frente al mendigo. Frente a tu trabajador o tu patrón. ¿Qué significa misericordia quiero? Pero leemos eso y decimos, bueno, el Señor les dijo allá a ellos. Y cuando lo leemos podemos pensar, eso debe ser para... No, es para mí, para usted. ¿Qué significa para nosotros? Entonces, por eso dice, el conocimiento de Dios es la vida eterna. Y Pedro dice, añadan conocimiento de Dios, porque eso les va a generar o les va a dar vida eterna. Para mí ha sido un placer hablarles. Soy el pastor John Jairo Soto, pastor por la gracia de Dios, de este ministerio que se llama Vínculo Perfecto. Gracias a ustedes que han estado en la sala virtual. A usted que nos verá en diferido también, gracia y paz para su vida. A ustedes que están acá presentes también, muchas gracias. Para todos, que la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Gracia y paz. Bendecidos. Bendiciones.